Pues nada, buenas tardes. Como ha dicho mi compañero Emiliano, esta es la tercera sesión que hacemos por esta vía. Además, en Coruña también tenemos sesiones presenciales durante esta semana todos los días y la semana que viene aún seguiremos haciendo alguna más. Entonces, lo dicho, estoy abierta a todas las preguntas que se puedan realizar. Ya como es la tercera, sí sabemos que casi todas se resuelven de forma conjunta, es decir, van a ser por escrito, intentaremos agruparlas y lo más habitual es dar respuesta a todo el mundo. Si hay algún caso más pequeño y más concreto, pues suele haber a lo mejor alguna pregunta que tenga que analizarse de forma individual a través de una cita, si es que es necesario. Regularización, vamos allá. Como sabéis, el pasado miércoles se publicó en el Boletín Oficial del Estado, momento en el que ya empezamos a dar información porque es oficial del todo, y a partir del día 16 de abril, desde el pasado jueves, ya se pueden realizar las presentaciones telemáticas y desde ayer ya se pueden realizar de forma presencial. No hemos detectado ningún fallo, hay alguna cuestión que quizás todavía ni siquiera tengamos respuesta, pero lo más importante es que es hasta el 30 de junio. Entonces, aunque ahora quizás haya algunas dudas muy pequeñitas sobre alguna cosilla, sí hay muchísimos casos genéricos que ya se pueden empezar a presentar. Dividimos esta formación, esta sesión informativa, la ley, lo que hemos hecho es dividirla, el proceso de regularización, en 4 bloques o en 4 supuestos diferenciados. El primer bloque, personas solicitantes de protección internacional. Hay otro apartado para personas no solicitantes de protección internacional, personas que están en situación irregular. Hay otro apartado de menores, cómo queda la situación de los menores que ya se encuentran en territorio español. Y por último, el caso de las personas que ya tengan iniciado un procedimiento y estén a la espera de la resolución. Eso es la disposición, eso es el final de toda la norma, que es una muy buena norma. El objetivo de la norma es que todas las personas que están en España desde antes del 1 de enero del año 2026 puedan obtener un permiso de residencia con derecho de trabajo. El objetivo es clarísimo y no es una norma nada complicada. Es sencilla de documentar y el proceso que ha creado el Ministerio a través de su página web es verdaderamente accesible a prácticamente toda la ciudadanía. Y luego vamos a ver cómo se pide cita o cómo se puede presentar. Los 2 principales supuestos son para mayores de 18 años y divide entre aquellas personas que han solicitado protección internacional y aquellas personas que no solicitaron protección internacional. Y en cualquier caso de los dos exige prácticamente lo mismo. Por una parte, nos pide que llevemos en España desde antes del 1 de enero del 2026. Eso se puede acreditar con un certificado de empadronamiento o con otra documentación. No es un solo documento y no los limita a documentos públicos. Nosotras lo que estamos aconsejando es certificados, o sea, si habéis acudido al médico, si habéis enviado dinero porque figura vuestro número de pasaporte, si habéis, pues a veces las tarjetas de bus, las tarjetas de las bibliotecas, alguna compra con alguna tarjeta, la apertura del cuenta del banco. Vale, todo lo que os pueda ocurrir o si habéis hecho alguna formación, siempre van a ser documentos valorables. El padrón hasta ahora, en los arraigos, es el documento más importante. Vale, pero entendemos que si no hay padrón y se puede justificar de otra manera, lo van a dar por válido porque así lo dice la norma y porque esa es la clara intención. Además del padrón, en el caso de las personas solicitantes de protección internacional, van a tener que adjuntar el documento conforme son solicitantes, la hoja blanca, la hoja de manifiesto, la hoja de solicitante, la tarjeta roja o el recurso. En el caso de las personas que se les haya denegado protección internacional y que tengan presentado el recurso, también les corresponde solicitar esta vía, que es el modelo X31, si no me confundo, protección internacional, justo el X31, que también están colgados. Vale, y es verdaderamente sencillo, no es necesario, muy importante, no es necesario renunciar al asilo. Entonces, si nosotros estamos trabajando y, o bien con el recurso, porque ya nuestra tarjeta roja lo permite, o porque la hoja blanca ya hemos accedido a derecho de trabajo,
no es necesario que cesemos el puesto, que comuniquemos ni que desistamos del asilo. Simplemente, una vez que hayamos presentado, se va a notificar el inicio del procedimiento y con esa notificación ya va a figurar que tenemos derecho de trabajo. Un derecho que ya tenemos como solicitantes de asilo, con lo cual no cambia nada. Vale, únicamente una vez que nos concedan el permiso de residencia por regularización, en ese momento sí tenemos que cesar nuestra solicitud de refugio y de asilo. Ahí sí que vamos a tener que hacer un desistimiento, decir que ya no nos interesa, que ya no queremos seguir con ese procedimiento, pero el derecho de trabajo ya lo tenemos. No haría falta comunicar al empleador nada porque mantenemos un derecho de trabajo, aunque sea de otra forma o a través de otro permiso. El derecho es el mismo, nuestro número de seguridad social no cambia y el resto de condiciones laborales no tienen que cambiar. Si nuestra condición de asilo, que vamos a desistir de ese procedimiento cuando se nos reconozca la regularización. Creo que esto es muy importante porque hasta el momento sí era la última modificación que hubo, sí era exigible renunciar al asilo para poder pedir los permisos correspondientes de arraigo antes del 20 de mayo y ahora han recogido la importancia de no renunciar para no quedarnos sin trabajo y se pueden mantener los dos procedimientos hasta la resolución, momento en el que hay que elegir. En el caso de las personas que no son solicitantes de protección internacional, además de los mismos requisitos, pasaporte caducado o vigente, antecedentes penales del país de origen y o de los últimos donde hayamos residido los últimos 5 años. El modelo de solicitud, en un caso es el X31 y en el otro caso es el X32, y el certificado que acredite los últimos 5 meses en territorio español. A partir de ahí, si no somos solicitantes de protección internacional, vamos a tener que acreditar alguno de los 3 siguientes requisitos, o 4, alguno más, vamos, vienen 3 letras, digo 3. El primero sería o haber trabajado en España y haber estado de alta en la Seguridad Social, que eso se justifica con un informe de vida laboral. Hay personas que a lo mejor tuvieron una tarjeta, la perdieron, quedaron en situación administrativa irregular y pueden solicitar a través de este apartado con su informe de vida laboral. Tener una oferta de trabajo de un mínimo o varias ofertas que sumen 90 días en el periodo de un año. Haber sido autónomo o manifestar la intención de ser autónomo. Esas son las relacionadas con empleo. Las relacionadas con familia, tener menores de edad a cargo o mayores con una discapacidad certificada, o bien tener ascendientes o de primer grado, es decir, madre o padre, que convivan con nosotros. O en el último de los supuestos, si no acreditamos ninguna de las situaciones anteriores, un certificado de vulnerabilidad. El famoso certificado de vulnerabilidad, que yo creo que fue la pregunta más recurrida que hemos tenido desde que se ha publicado la normativa, venía tantísimas preguntas porque se dijo ya antes en el borrador y después una vez que salió que era un documento imprescindible, pero no es cierto. Es decir, tal y como acabamos de decir, el certificado de vulnerabilidad no lo necesitan las personas solicitantes de protección internacional, no es su requisito, no lo necesitan en ninguna fase del procedimiento. Tampoco lo necesitan las personas que tengan menores a cargo, ni las que convivan con su padre o con su madre. Si quitamos todas las solicitudes de protección internacional, todas las personas que tengan menores a cargo o todas las personas que convivan con su madre o con su padre, queda ya un grupo más reducido de personas que realmente lo necesiten. Las personas que necesiten el certificado de vulnerabilidad pueden acudir a las entidades acreditadas. Esas entidades figuran en la propia página del Ministerio. Si ponéis Ministerio de Inclusión, ya tan pronto ponéis eso en Google, os va a venir la página Proceso de Regularización. Es una página muy intuitiva, muy sencilla. Arriba ya vienen las entidades colaboradoras y todas esas entidades, cumpliendo algún pequeño requisito, os pueden realizar el certificado de vulnerabilidad. Requisitos me refiero. Nosotros, por ejemplo, Cosdosur, estamos acreditados como entidad colaboradora y realizamos los informes de vulnerabilidad a las personas usuarias de nuestra entidad, principalmente en Coruña. ¿Por qué? Porque son aquellas personas, porque aquí tenemos nuestras trabajadoras sociales que son las que están habilitadas.
Si no sois usuarios de nuestra entidad, lo que estamos intentando hacer, entiendo que es lo mismo en otras comunidades autónomas, es que acudáis a los servicios sociales de base. Si ya habéis acudido alguna vez, tienen vuestros datos, las trabajadoras sociales pueden acreditar ese informe de vulnerabilidad y además en esos casos ni siquiera tienen que cubrir el modelo, ¿vale? El informe como servicio público que son, pues puedan emitir. Y luego hay más entidades que si ya habéis tenido en contacto, en contacto con alguna de ellas y están acreditadas, también os lo pueden emitir. En todo caso, nadie va a quedar sin un proceso de regularización por no tener un certificado de vulnerabilidad. Estamos en el segundo día que se puede presentar, tenemos hasta el 30 de junio para poder solicitar el proceso de regularización y de la misma forma que decimos que la normativa tiene una clara intención de otorgar derechos a través de un permiso de residencia y de trabajo a las personas que residen en España, todas las entidades estamos dispuestas a entregar ese certificado de vulnerabilidad. Simplemente que en estos momentos estemos establecido un orden para poder tener algún tipo de organización y entregar unos documentos fehacientes acorde a la capacidad que podemos asumir. Pero siempre buscaremos las alternativas a aquellas personas que crean o que nos cuenten que tengan alguna dificultad. En principio, en Coruña se va a entregar a aquellas personas de Ecos do Sur que intenten haber acudido a estos talleres. Estamos haciendo muchísimos, sobre todo para eliminar aquellas... nosotros en los talleres, sobre todo los primeros, que aún estamos en el tercero virtual, pero presenciales ya llevamos varios. La pregunta del certificado de vulnerabilidad, una vez que la gente va al taller, es consciente de que no necesita ese certificado. Y cada vez hay más. Lo repito nuevamente, solicitantes de protección internacional no lo necesitan, con menores a cargo no es necesario y con ascendientes no es necesario. Luego ya quedaría el supuesto de contratos o de autónomos, que a veces, pues si preferís un certificado de vulnerabilidad a entregar el contrato, pues también os haría falta. No son acumulativos ni excluyentes, podéis elegir el supuesto en el que estáis. Y estos son los dos grandes grupos, solicitantes de protección internacional y no solicitantes de protección internacional. Y además las solicitudes pueden tramitarse por unidades familiares. Vale, hasta ahora la duda de si hay que pagar una tasa por un solo expediente o hay que pagar una tasa por todos los expedientes es una tasa por persona solicitante. O es lo que nos han transmitido, simplemente que permiten que presentemos como unidad, lo que hace que nuestros expedientes se vayan a resolver de forma conjunta. Para presentar comunidad familiar serían de la misma familia, cónyuge o pareja registrada, que habría que aportar el certificado de matrimonio actualizado en los últimos 3 meses, con mi padre o con mi madre, que debería de aportar mi partida de nacimiento, que es lo que acredita que son mi padre o mi madre, y con mis menores, si los tengo conmigo en España, que habría que acreditar que viven conmigo. Y eso sería para presentar de forma conjunta. No es obligatorio, es una opción que se nos facilita. Si yo no tengo el certificado de nacimiento o me cuesta mucho dinero traerlo, cada adulto de la unidad de convivencia lo puede solicitar por su propia cuenta, cumpliendo cada adulto sus propios requisitos. Vale, simplemente facilitan que solo hagamos una única solicitud, o sea, un único expediente por unidad familiar, donde se incluya a todos los miembros de la familia, que cada uno debe de cumplir igualmente sus requisitos. Y hay una tasa por cada miembro familiar. Y hasta aquí lo que sería protección internacional y extranjería. Siguiente bloque, menores. Vale, menores, a pesar de ser sencillo, sí nos cuesta un poco más explicarlo. Pero repito, yo lo voy a explicar y dudas que puedan quedar, las vamos a volver a contestar de forma conjunta si se repiten varias veces. Entonces, menores. En menores vamos a poner que hay 3 supuestos. El primero de todos son mis hijos menores van conmigo. Significa, si yo voy a solicitar regularización y mis hijos están irregulares igual que yo, van a solicitar conmigo. Si yo soy solicitante de protección internacional, pero mi hijo menor no es solicitante de protección internacional, pero está conmigo y está irregular, va a solicitar conmigo.
Vale, las solicitudes, si yo entro en el proceso de regularización, mis hijos menores entran conmigo en el proceso de regularización. Vaya por la vía que vaya, yo como mayor de 18 años incluyo a mis hijos que están conmigo en territorio español y que acrediten los 5 meses en territorio español. Van conmigo. Si yo no me voy a regularizar porque ya soy residente legal, mis hijos no pueden solicitar regularización, porque yo no voy a solicitar regularización y solo está hecha para mayores de 18 años. ¿Qué tienen que solicitar los menores hijos de residentes legales? La ley de extranjería. Existen dos supuestos: menores nacidos en España, simplemente se ha eliminado el requisito de que lleven aquí 6 meses, no hay un plazo de caducidad y se puede presentar. Si mis hijos no han nacido en España, en extranjería se tramita hijo de residente no nacido en territorio español. Y hasta el 16 de abril se solicitaba un certificado, acreditar recursos, acreditar llevar 2 años en territorio español y vivienda adecuada. Desde la regularización no se van a aplicar esos criterios. Si yo soy residente legal y mi hijo lleva en territorio español 5 meses, puedo solicitar el permiso de extranjería y se le va a pedir que lleve 5 meses en territorio español y que tenga pasaporte y acreditar que es mi hijo. Pero no le corresponde regularización. Le correspondería la normativa de extranjería con todos los beneficios de la normativa de la regularización. Regularización solo es para adultos que se vayan a regularizar y se permite que incluya a sus hijos en su proceso de regularización. Si yo ya estoy regular y ya tengo permiso de residencia, a mis hijos no les corresponde el proceso de regularización. Le corresponde la oficina de extranjería con los supuestos de extranjería y de la normativa más beneficiosos. Y serían los 3 supuestos de menores. Y luego nos queda una pregunta muy habitual que es: ¿qué sucede si yo ya estoy tramitando un procedimiento y entiendo que no es más beneficioso, todavía no me han contestado, puedo desistir, tengo que presentar? La disposición transitoria segunda, que es la última página de la normativa, lo que dice es que se van a aplicar todos estos beneficios, o sea, la normativa de regularización se va a aplicar a los expedientes que ya estén presentados. Si yo he presentado un arraigo social y he presentado un contrato y solamente van a valorar mi pasaporte y te lleve 5 meses aquí, no van a valorar estudios, no van a valorar contratos, no se va a valorar la capacidad económica de las empresas en los casos de arraigos sociales, no se va a valorar si los estudios forman parte de los puestos de difícil cobertura en el caso de los arraigos formativos, no se va a valorar y la resolución va a ser la misma. Autorización de residencia de 1 año de trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia y en todo el territorio nacional. ¿Qué quiere decir? Que para evitar que la gente solicite un permiso mejor y desista de un procedimiento que ya está en trámite, los requisitos de la regularización se van a aplicar a todos los expedientes que ya están en extranjería y que todavía están sin resolver. La resolución, el permiso que se conceda y los requisitos se van a aplicar los mismos. De hecho, extranjería ya ha empezado a resolver con aplicación de disposición transitoria segunda. Ayer ya tuvimos una y ya más entidades nos han ido comentando o facilitando las mismas resoluciones. Como esto entró en vigor el jueves, es una forma de descolapsar las oficinas de extranjería, que si aquí alguien ha solicitado un permiso, sabéis que los plazos, por lo menos en la oficina de Coruña, están en torno a los 6-7 meses los arraigos sociales o sociolaborales, y somos conscientes que en el resto de comunidades también. Entonces, la disposición transitoria segunda habilita a las oficinas de extranjería a aplicar, coloquialmente lo digo, los mismos criterios que tiene la regularización a las solicitudes de circunstancias excepcionales que ya se han presentado. ¿Qué sucede si ya tenemos en España un permiso de residencia? No se pueden cambiar. Esto no es una norma para modificar permisos,
No se pueden modificar arraigos y no se pueden modificar los permisos de estudiantes. Los permisos que ya tenemos, no es una norma que esté hecha para nosotros. Está hecha para solicitantes de protección internacional, para personas en situación administrativa irregular. Se aplican los criterios más beneficiosos a las personas que vayan a solicitar en estos momentos, menores principalmente, quiero decir, y a los expedientes que ya están presentados. Pero si ya somos titulares de residencias, no se nos aplica y no podemos desistir para presentar. No sabemos si se puede o no se puede. Nosotras no lo aconsejamos, porque si desistimos y presentamos y deniegan, nos quedamos en situación administrativa irregular. Y en principio, por ahí estaría, lo que sería la explicación, en principio está hecho. O sea, está explicada y ahora si queréis empezamos las dudas que nos resolverán así de forma conjunta más cuestiones. Vale, hay no tantas dudas como los días anteriores, pero sí que ¿Vale? tenemos unas cuantas. Vale, vamos a empezar, si te parece, por el tema de antecedentes penales y documentación, ¿vale? Por ejemplo, en caso de que tengamos que presentar documentación del país de origen, pero no podamos acceder a ella, por ejemplo, documentos penales, porque el consulado no nos los da o cualquier otro elemento de este tipo, ¿qué podríamos hacer? Vale, la normativa incluye un supuesto. Los penales los vamos a tener que aportar siempre, ¿vale? Absolutamente siempre. Es una norma que no permite tener una residencia si no aportamos los antecedentes penales legalizados o apostillados. Si nosotros acreditamos que hemos solicitado los antecedentes penales y que en el plazo de un mes nuestro consulado, nuestro país de origen sobre todo nuestro consulado no nos ha facilitado el documento, entonces en el propio modelo de solicitud figura la autorización al ministerio, una declaración y una declaración conforme no podemos conseguir nuestra documentación, y el ministerio pone a disposición de los ciudadanos extranjeros las embajadas o consulados de España en países de origen para que tramiten ese documento que nosotros no podemos obtener. Si en el plazo de 3 meses la embajada o el consulado no consigue obtener ese documento, se nos notificará para darnos otro plazo de 15 días y que nosotras lo podamos volver a aportar. Con lo cual, nosotros aconsejamos desde un inicio presentarlo. Que al final, que nos llega el 15 de junio y es imposible obtener el certificado de antecedentes penales de nuestro país, pues habrá que autorizar al ministerio que a través de las embajadas lo consiga. Vale, pero si nunca se ha hecho de esta manera, nosotras no podemos saber si las embajadas y consulados van a tener la capacidad de conseguir vuestra documentación, y en el caso de que no lo consigan, vuestro proceso se va a ralentizar muchísimo. Yo llevo muchos años trabajando en Ecos do Sur, he tramitado arraigos con la normativa del 2004, del 2011, del 2022 y siempre hemos aportado penales. No ha sido nunca un problema. Ha habido más dificultades incluso para lo que son los pasaportes, sobre todo de determinados países y en épocas concretas a lo largo de estos casi 20 años, que con las aportaciones de los antecedentes penales. No es algo llamativo. Sí somos conscientes de que Argelia está teniendo dificultades con uno de los sellos, de que Venezuela hubo un momento en el que las apostillas eran imposibles de obtener, o que creo que ahora Cuba también está muy difícil la obtención no sé si es el sello del consulado, la verdad no me acuerdo cuál era el sello. Vale, pero nuestra experiencia es que es un documento que se acaba obteniendo y que si no lo podéis obtener, están las embajadas para solicitároslo. Sí existe el mecanismo, pero igualmente necesito que quede muy claro que al final siempre vamos a tener que aportarlo. Si nosotros no lo aportamos, autorizamos a la embajada no lo consigue en un plazo de 3 meses y nosotros, tras el requerimiento, no lo conseguimos aportar, se archiva nuestro procedimiento de regularización, no nos ponen otro mecanismo. Vale, hay varias dudas con el tema de las pruebas de permanencia, de si el médico, el bus, los envíos, etcétera. Si sirven para todos los casos o solo para solicitantes de asilo. Y cómo se acredita a un familiar mayor de 60 que vive con nosotros pero no está empadronado.
Igual Si son vive distintos. con nosotros, voy por el final, si vive con nosotros y no está empadronado, no es real. Es decir, la única forma de acreditar de la unidad familiar es a través del certificado de convivencia. Vale, de todas formas, lo único que os exime es del certificado de vulnerabilidad. Se otorgan certificados de vulnerabilidad, tampoco sucedería nada. Presentáis de forma independiente, no os perjudica, entregáis el certificado de vulnerabilidad y ese padre o madre mayor de 60 inicia su procedimiento de forma individual sin dificultad ninguna, con el padrón del sitio en el que figure. Para acreditar esos 5 meses, los 5 meses se acreditan en ambos supuestos. Vale, si hay un certificado, yo creo que la gran mayoría de personas solicitantes de protección internacional, no me atrevo a decir todas, pero el 99,9 están empadronados. Entonces, entre la solicitud de asilo y el certificado de padrón, ya quedarían acreditados los 5 meses. En el caso de que no exista padrón, bueno, y hay personas que aconsejan presentar igual la documentación, yo no estoy segura de que sea importante siempre y cuando haya padrón, pero si no hay padrón es imprescindible y en el caso de que queráis o de que no haya padrón, no hay una lista tasada de documentos. Nosotros podemos dar una lista aconsejable, los que llevan vuestro nombre y que son relativamente oficiales. Envíos de dinero llevan vuestro nombre, certificados de haber ido al médico, un informe clínico lleva vuestro nombre, cuentas de banco, la apertura de la cuenta de banco, el carnet de la biblioteca. Hay gente que nos entregaba el otro día, pues por ejemplo, billetes de tren, perdón, que también son nominativos. ¿Que alguien pueda haber comprado un billete de tren a nombre de otra persona? Pues claro, entonces son documentos que se aportan a mayores y que les darán relativamente validez. Todo que documento que tengáis, que lleve vuestro nombre y una fecha concreta que acredite los últimos 5 meses. Y si estáis empadronados, entendemos que el padrón debe de ser un documento más que suficiente, tal y como viene haciendo ahora con los arraigos. Tener en cuenta que hasta antes de la regularización, para presentar un arraigo sociolaboral o socioformativo, con un certificado de empadronamiento de los 2 últimos años era suficiente para acreditar 2 años aquí, con lo cual entendemos que los últimos 5 meses también. Un certificado de empadronamiento. Simplemente que en lugar de cerrarlo al padrón, permite que se entreguen cualquier documento público o privado que lo acrediten. Vale, vamos con una de compatibilidad. ¿Es obligatorio renunciar al asilo, al arraigo formativo o a una residencia temporal que vence pronto antes de solicitar la nueva regularización? ¿Qué ocurre con los recursos de reposición pendientes? Vamos allá. Son 2 supuestos distintos, es decir, asilo y recursos pueden presentar una vez que nos notifiquen que nos conceden el permiso de residencia. Cuando vayamos a la policía a poner las huellas para que nos den la tarjeta, estamos obligados a presentar que renunciamos a nuestro proceso de asilo. Si no renunciamos a nuestro proceso de asilo, no continúa el trámite de la regularización. Es decir, me conceden residencia por regularización, siguiente paso, renunciar al asilo con la toma de huellas. ¿Vale? Al asilo en cualquiera de sus fases, se incluyen los recursos. Voy a renunciar al recurso, a cualquier procedimiento con el que se continúe mi solicitud de protección internacional, porque no me la han concedido, está en trámite. Si yo soy titular de un arraigo laboral o no sé cuál era el otro arraigo que se mencionó, si ya soy titular, esta ley no es para mí. Ni debo desistir, ni debo presentar regularización. Solo es para personas solicitantes porque no se les ha concedido todavía el asilo o personas irregulares, no para personas legales, por ser más clara quizás que con el tema de los arraigos. Quien esté legal, con un permiso de residencia que le habilita a residir en España, no puede solicitar la regularización. ¿Se puede desistir de un arraigo laboral o sociolaboral para presentar la regularización? Es demasiado pronto para responder esa pregunta. Nosotras entendemos que no está hecho para que la gente renuncie y pida esta, y que si alguien es titular de un arraigo, sobre todo los arraigos formativos que no dan derecho de trabajo, ya están a punto de renovarse casi todos. Y si se renueva ese arraigo formativo, ya estaríais en el 2.º año o el 4.º. Entonces, habría que valorar el caso, pero nosotras no aconsejamos a nadie renunciar de un permiso que ya tiene.
En el caso de asilo no es un permiso, es una... El Tribunal Supremo le llamó permanencia tolerada. Vale, vamos a ir con vías de trabajo y situación económica, ¿vale? ¿Cómo se formaliza el compromiso de trabajo para quien quiere ser autónomo? Es un documento de redacción libre, hay un modelo oficial. Y después, la gente, por ejemplo, que trabajó en B o trabajó haciendo prácticas, ¿cómo puede presentar documentación que justifique ese tiempo trabajado? Pues yo aquí os aconsejo una cosa. Ante la duda, certificado de vulnerabilidad. Para mí es un básico, ¿vale? Ante la duda, certificado de vulnerabilidad. Quiero decir, el contrato de trabajo que nos piden no hay modelo. Entendemos que el modelo es exactamente el mismo que de un arraigo social. Es un modelo de contrato condicionado a la obtención de la residencia. El modelo de autónomos, la declaración que hemos encontrado figura en la propia solicitud. En el modelo EX32 hay hay una casilla que pone declaro, lo tengo aquí delante, que esto sí que declaro la intención de llevar a cabo una actividad por cuenta propia, descripción de la actividad. Vale, si alguien lo está valorando como una posible trampa, necesito que me entendáis, una forma de evitar el certificado de vulnerabilidad, nosotras aconsejamos que no se haga. No es vinculante, en principio, de la normativa no se desprende que os vayan a exigir el alta en autónomos, de la normativa no se desprende que la tarjeta vaya a ser distinta, os van a conceder igualmente una tarjeta de un año, cuenta ajena y cuenta propia. Pero quien quiera ser autónomo, y esto es independiente a lo que es la regularización, sí debería de mirarlo bien antes. Y si quiere ser autónomo, que marque la casilla, que es perfecta, es estupenda. Vale. Cuando decimos que lo mire antes es principalmente porque autónomos implica el pago de una cuota mensual en la Tesorería General de la Seguridad Social, el pago de los trimestres, tanto de IVA como de retención, que normalmente va acompañado de una gestoría, porque si trimestralmente hacemos un impuesto un día más tarde de los plazos legalmente establecidos, existe una sanción, yo no recuerdo en cuánto está ahora, pero hace unos años eran 150 euros por un día de retraso, con lo cual implica el pago de una gestoría. Entonces, entre IVA, retenciones, autónomos, los gastos de la actividad que yo quiera hacer, si es hostelería o si es carpintería, implica un mínimo de conocimiento o un plan de empresa que nosotros siempre aconsejamos hacer de forma que aquello que queramos montar como negocio sepamos económicamente si es viable o no es viable. Y esto lo digo porque como abogada de Costa Sur hemos visto muchísimas personas que tienen deudas, que tienen una deuda con la Seguridad Social que no conocen, que tienen deudas con Hacienda que de repente un día les llegan y no sabían que tenían que hacer un modelo X a la hora de estar dado de alta y de tener un negocio, o lo que es el IVA. Vale, una pequeña formación para quien quiera ser autónomo, para nosotras es fundamental. Y si queréis montar un negocio, ya lo tenéis previsto y tenéis un plan de empresa, es una oportunidad estupenda marcar esa X. Entendemos que no es vinculante igualmente, porque de la normativa no se desprende que haya ningún tipo de vinculación. Y en todo caso podéis sustituirlo por un certificado de vulnerabilidad y ser autónomos posteriormente. Una vez que se admita a trámite la solicitud, ya se permite el derecho de trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia, y en ese momento ya se podrá ser autónomo, sin necesidad de haber marcado esa X. O sea que os da tiempo a replantearlo. Vale, vamos con menores, patria potestad, ¿vale? Por una parte, si estamos en el límite de los 17 años y vamos a cumplir 18 este año, nos convenza esperar a mayo, es decir, a cuando sea nuestro cumpleaños y pedirlo como mayores de edad o pedirlo dentro de nuestra unidad familiar. Y después, ¿qué hacer cuando uno de los progenitores está en el extranjero? Venga, si tengo 17, siempre me va a compensar a presentarlo antes de los 18. La tarjeta de 17 es de 5 años de duración, que soy menor de edad, y la de 18 es de un año. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo tengo 17, mi padre y mi madre, o mi padre o mi madre, tienen que realizar también el proceso de regularización. Si mi madre o mi padre son residentes legales, yo tengo 17, no entro en el proceso de regularización. Me tienen que presentar por la ley de extranjería.
Si yo tengo 17 en el momento de presentar, es completamente válido. Puedo cumplir 18 a lo largo del procedimiento, que no sucede nada. Vale, lo que no puedo hacer es presentar con 18 como si fuera menor, porque ya lo dejo de ser. Igualmente, si cumplís 18 y no alcanzáis el tiempo para presentar con 17, es una buena tarjeta. Y las prórrogas y las renovaciones que vienen incluidas, que no voy a explicar porque consideramos que no es el momento todavía, tampoco es algo muy difícil de acreditar para poder renovar dentro de un año. Si tengo 17 me corresponde como menor de edad, es una tarjeta mejor porque dura 5 años. Si tengo 18 me corresponde como unidad independiente, como adulto. Vale, y de la misma manera es el mismo caso que lo preguntaría, por ejemplo, un padre, ¿no? Que tiene un arraigo formativo y su hijo está de manera irregular. Entonces tendría que ser Vale. por Ley de ley de extranjería. extranjería. Soy Correcto. titular de un permiso de residencia por arraigo laboral. Mi hijo es menor de edad, con lo cual no está sujeto a la regularización y tendría que pedir. Yo que soy titular de un arraigo laboral o formativo, vamos a poner, que no da derecho de trabajo, ¿sí? Hasta día de hoy no podría regularizar a mis hijos, aunque llevaran aquí 2 años, porque no tengo contrato, porque el arraigo formativo anterior no daba derecho de trabajo. Ya no se van a pedir esos requisitos. Es decir, si a día de hoy yo soy titular de un arraigo formativo y mi hijo tiene 6 años, puedo pedir, y lleva 5 meses en territorio español, pido cita en extranjería y solicito un permiso de residencia de menor no nacido en España. Y me van a pedir acreditar que vive conmigo, acreditar que es mi hijo, partida de nacimiento apostillada y certificado de convivencia. Acreditar que yo tengo un NIE, así sea un arraigo formativo de los que no daban derecho de trabajo, y el pasaporte de mi hijo caducado o vigente. Los requisitos son los mismos, pero es ley de extranjería. Vale, no me van a pedir medios económicos, no me van a pedir vivienda adecuada y no me van a pedir que lleve 2 años. Certificado de escolaridad. Esos requisitos que se aplicaban con la regularización dejan de aplicarlos para establecer un criterio uniforme y que no haya perjudicados. Vale, y con el caso de la patria potestad. Exacto, que iba a decirlo. En caso de la patria potestad, llevo muchos años trabajando en mi familia y es cierto que es muy habitual, también es habitual entre españoles que vivimos aquí, pero aquí es más sencillo. O sea, es más sencillo para quien ya está aquí con toda la unidad familiar o quien ya está aquí. Es muy habitual que madres o padres entren en territorio español con sus hijos y no haya ningún documento del padre, más allá, o de la madre, más allá de lo que es autorización de salida del territorio. Eso es un problema, ¿vale? No es posible, y os ha tenido que dar más problemas con escolarización, incluso con tarjetas sanitarias. Sería el momento para solicitar al progenitor que se encuentre en otro sitio o que no esté residiendo con los niños, tiene que enviarnos un poder, o sea, valdrían varios documentos. Custodia de menores otorgadas en un juzgado, español o extranjero, que venga muy claro, que son las llamadas medidas paternofiliales. Y aquí hay países que funcionan de forma distinta. Hay países que tienen como una especie de conciliación familiar que tiene valor jurídico. Aquí no existe. Vale una autorización de la madre o del padre del país de origen en un notario apostillada. Autorizo a que mis hijos, Pepito, vivan con su madre en el territorio español, residan de forma permanente en el territorio español y a que ella pueda solicitar en mi nombre y en el nombre de los niños todas aquellas autorizaciones para estos fines. Vale, y con eso apostillado siempre sería suficiente en un notario. Quienes tengan un progenitor en paradero desconocido, yo solicitaría como adulto, como adulta, y una vez que tenga el permiso de residencia o la admisión a trámite, medidas paternofiliales en un juzgado en España. Vale, soy residente en territorio español, tengo a mi hijo en territorio español y necesito establecer una serie de medidas paternofiliales. Pero siempre se me va a pedir la autorización de la persona con la que no viven mis hijos para que vivan aquí conmigo. Siempre. Entonces, aquellas que podáis solicitar una declaración ante notario del padre o la madre que no vive con los menores y que ésta esté apostillada, debería de ser suficiente. Vale, vamos con otra. Entonces, por ejemplo,
Historial de entradas y estancias en la Unión Europea. ¿Cómo acreditamos que nosotros no vivimos durante un tiempo en otro país si no tenemos un sello de salida del otro país? Por ejemplo, nacimos en Argentina, viajamos a Brasil, pero no nos pusieron sello de salida por Brasil y solo tenemos el de entrada en España. Habría que acreditar los últimos 5 meses, es decir, si yo estoy empadronada en diciembre, ya está. Da igual el sello que tenga mi pasaporte. Si mi pasaporte no tiene sellos, o sea, si tiene sello de entrada, ya está también, que tiene sello de entrada en España, pero si tiene sello de entrada en Portugal y luego me vine a España, van a tener en cuenta el primer documento que haya con mi nombre y mi fecha. Y sí puede haber problemas, es decir, si yo entré por Portugal el 28 de diciembre y me empadroné el 5 de enero y en mi pasaporte no figura el sello de España, que estoy obligada a ir a policía que me lo sellen, cosa que no hace nadie, que yo entiendo, pero la normativa nos obliga a acudir a las policías fronterizas a informar que hemos pasado de un territorio europeo a otro. Entonces, si yo no lo he hecho, que no lo hace nadie, si yo no lo he hecho y me he empadronado en enero y no tengo ningún documento de diciembre a enero, muy probablemente salga mal. Vale, porque no hay que acreditar por dónde se entró, o sea, hay que acreditar los últimos 5 meses y siempre antes del 1 de enero del 2026. Vale. Si te parece, vamos con tema de más. Vamos con el tema del certificado de vulnerabilidad. Vale. ¿Vale? ¿Quién lo otorga? Si lo podemos conseguir en Ecos do Sur, qué hacer si en los servicios sociales nos dicen que no nos lo pueden entregar, etcétera. Yo sé que servicios sociales, hoy hablábamos esta mañana, y por lo menos los servicios sociales de Coruña en principio sí van a entregar un certificado de vulnerabilidad. Para mí aquí diferenciamos, en 2 certificados o 2 servicios. Servicios públicos, servicios privados, que somos las entidades habilitadas del tercer sector. El Ministerio, para no sobrecargar más de lo que ya están los servicios sociales públicos y las trabajadoras o trabajadores sociales de los servicios sociales públicos, ha habilitado a entidades del tercer sector, Ecos do Sur, y hay un listado enorme de entidades que voluntariamente nos hemos suscrito para que nos habiliten a entregar, entre otras cosas, el certificado de vulnerabilidad a las personas que así lo soliciten. Vale, que lo soliciten y que en cualquier caso cumpla una serie de requisitos que en el nuestro es ser usuaria, o en el caso de no ser usuaria, valoraremos también hacerlos a lo largo de estos 2 meses y medio, pero no en estos momentos que estamos en segundo día y no sabemos la capacidad que podemos desarrollar. Nadie va a quedar sin él. En el caso, hay muchas entidades y hay servicios públicos que también lo van a hacer. Y en el caso de los servicios, nosotras como entidad acreditada hay un formulario que hay que cubrir, se cubre y tiene que venir sellado por una de las trabajadoras sociales que está habilitada en la plataforma pública del Ministerio, con su firma, su número de colegiatura y su sello. En el caso de las entidades públicas ya emitían certificados de vulnerabilidad anteriormente y el Ministerio valida esos certificados de vulnerabilidad de las trabajadoras sociales de los servicios públicos de aquellas personas migrantes que se los soliciten. Vale, con el efecto de la regularización, pero un trabajador social público de un servicio social público puede emitir ese certificado de vulnerabilidad igual que lo venían emitiendo hasta la fecha. La diferencia que hay es el servicio público sigue funcionando como venía funcionando hasta la fecha y darán por válidos sus certificados, pero las entidades acreditadas, principalmente el tercer sector, tenemos que hacerlo a través de un modelo específico que está colgado en Internet, que los públicos también pueden utilizar ese certificado, pero también pueden utilizar sus propios documentos o informes si tienen otro. Y las entidades del tercer sector tienen que utilizar el modelo que está colgado. Eso es la información que tenemos a día de hoy. Luego, cada gestión local tiene sus propias formas. Entonces, pues en Coruña hay que hacer la solicitud a través del registro y después se pone en contacto con nosotros y se facilita una cita con la trabajadora social de referencia del centro cívico que nos corresponda, por ejemplo. Y cada concello, cada ayuntamiento, entiendo que tendrá su propia estructura para dar cabida a las distintas personas. Vale, Ecos do Sur en Galicia, en Coruña, hacemos los certificados de vulnerabilidad. En Coruña
damos salida prácticamente al momento, después de las formaciones grupales, a las personas que son usuarias de la entidad, porque tenemos sus registros, las conocemos y porque la acreditación es muy sencilla, y aquellas personas en lo que es Coruña que no son usuarias y que necesiten ese certificado de vulnerabilidad, priorizamos. Si ya sois usuarias de otras entidades de las que están adscritas, os lo van a facilitar. Si sois usuarias o usuarios de servicios sociales, os lo van a facilitar. Y si no sois usuarias de otras entidades, si no habéis acudido a servicios sociales, os vamos a dar una cita, os haremos una acogida a través de la trabajadora social y se os va a dar ese informe. Nadie va a quedar sin presentar su solicitud de regularización al 30 de junio por la carencia de un informe de vulnerabilidad. No lo digo como Ecos do Sur, lo digo como todas las entidades con las que hemos podido tener colaboración y porque por supuestísimo que la intención es que todo el mundo esté dentro de sus derechos, que ya la usan. Vale, vamos a hacer 3 preguntas más, yo creo, y ya terminamos, ¿vale? En cuanto a vigencia y validez documental, ¿qué flexibilidad existe respecto a la caducidad de documentos del país de origen? 3 Tipo meses apostillas. antecedentes penales, 3 meses antecedentes penales no validan otro plazo, salvo que el documento, porque hay algún país que pone, yo recuerdo Cuba, pero a lo mejor me puedo confundir, pero hay algún país que pone que la duración es de 6 meses. Si el documento pone duración de 6 meses, será 6 meses. Si el documento no pone nada, son 3 meses. Partidas de nacimiento. Nosotras aplicamos el criterio del registro civil, que es de 1 año. Las nacionalidades aceptan partidas de nacimiento de 1 año de duración, vale, apostilladas, pero antecedentes penales 3 meses, salvo que figura que duran 9 meses, que hay algún país que lo pone. Vale, y toda la documentación cuando se presenta tiene que estar autentificada. No sé a lo que se refieren a autentificada, pero en principio no. Es decir, hoy nos preguntaban si los pasaportes tienen que estar compulsados. No. Nosotros tenemos nuestro original de nuestro pasaporte y nuestra fotocopia. Si se presenta por Mercurio, se presentan fotocopias, porque está todo escaneado, y tenemos que guardar con nosotros los originales porque en algún momento puede que nos lo soliciten. Actualmente, por ejemplo, el pasaporte lo solicitan cuando se ponen las huellas. En cualquier procedimiento de arraigo nos piden el pasaporte completo y sí nos lo pueden cotejar. Vale, a efectos de que no mintamos. Pero no tenéis que ir a ningún organismo a que os compulsen el pasaporte o cotejado. Vale. Ayer fueron las primeras presentaciones en la oficina de correos y tengo dudas de que allí lo compulsen, pero entendemos que tampoco, porque no son oficinas de compulsa. No sucede nada. Podemos entregar los originales de los penales y quedarnos con una fotocopia, o podemos entregar todo fotocopiado y siempre llevar con nosotros los originales. Vale, no sucede nada. Si guardamos el original con nosotros, ya nos lo solicitarán en algún momento, o no. Actualmente no se solicita, igual que a la gente que presenta por Mercurio. No se está solicitando ninguna compulsa. Y entendemos que tampoco será. Si tienen dudas, nos la pueden pedir. Siempre tenemos que guardar con nosotros los originales. Vale, vamos con 2 preguntas y terminamos ya. Sí. Transición al mercado laboral y derechos. ¿Desde qué momento se puede trabajar? Cuando... Se puede trabajar desde que nos comuniquen el inicio del procedimiento, el inicio de la tramitación, no desde que se presenta. He visto un par de vídeos que decían que desde que presento puedo trabajar. Eso no es correcto. Vale, una vez que se presente, nos van a indicar, a lo mejor, o sea, el Ministerio dijo que dan el plazo de 15 días y puede ser perfectamente en el plazo de 15 días, puede no ser. Por ahora van sobre la marcha, entonces nos va a llegar el inicio de la comunicación, del inicio de nuestro expediente. Esa comunicación ya lleva aparejado derecho de trabajo y figura claramente en ese documento. No es un documento que yo haya visto todavía, evidentemente, pero existen otros procedimientos, pues como los cónyuges de españoles, que tienen derecho de trabajo desde el inicio de la comunicación. Vale, entonces sí son documentos que en otros procedimientos hayamos visto, sí existen y sí va a reflejar que nos dan derecho de trabajo. Pero es muy importante diferenciar los 2 momentos. Hay un momento en el que yo presento mi solicitud y se me entregará un documento conforme he presentado y luego me notificarán el inicio de la tramitación, número de expediente, número de NIE y a partir de ahí
figurará por escrito que ya tengo derecho de trabajo y nos lo van a dar por escrito. Vale, dos preguntas. Yo creo que una de ellas es bastante sencilla. ¿Cómo proceder para hacer el pago de tasas cuando no se tiene NIE, especialmente para el caso de menores o personas que solo disponen de pasaporte? La tasa, pues parece más sencilla, pero es una pregunta muy complicada. Si las tasas, nosotros siempre hemos procedido de la misma manera y sobre todo es para que no haya fallos. Entonces, las tasas, si lo hacéis de forma telemática y no tenéis la capacidad de descargarla, simplemente os la van a requerir. ¿Vale? Como venían haciendo hasta ahora, os llega un documento, os va a llegar un requerimiento para que aportéis la tasa pagada y esa tasa normalmente ya llega cubierta. Si no, nosotras entendemos que las propias oficinas de correos ya emiten la tasa para que la podamos pagar allí, porque también la oficina de correos hace lo mismo, exactamente lo mismo que las presentaciones telemáticas. Quien se quiera meter en presentaciones, simplemente es acceder a un enlace web y ahí pone abogados, graduados sociales, entidades colaboradoras, representantes, personas con certificado digital, funcionarios y correos. Con lo cual, Correos va a hacer la misma presentación que nosotros a través de la plataforma Mercurio o con un abogado o con una entidad y de ahí se pueden descargar las tasas. Entendemos que van a descargar la tasa, que se puede pagar en ventanilla porque Correos tienen TPV y que ya las adjuntan. Si no se puede pagar la tasa, si no nos dan la tasa cubierta, nos la van a requerir. Entonces no va a ser una dificultad, nos la van a requerir. No pasa nada. La plataforma Mercurio siempre dio problemas a las personas que no tenían NIE y nosotras lo que hacíamos era espera que te la requieran. Y seguimos diciendo lo mismo. Quizás la semana que viene o a lo mejor a lo largo de esta semana tenemos algún truco con el tema de la tasa, pero partiendo de que se empezó a presentar ayer, por ahora no hay ninguno. Requerirán, no es algo que impida nada. La tasa es el modelo de arraigo social, perdón. Tasas el modelo de arraigo social, ya está confirmado. El primer día no lo quisimos confirmar por si acaso había, independientemente de que la normativa ponga que es la tasa de arraigo social, teníamos dudas si se refería al importe o al modelo y son ambas cosas. El importe, que creo que son 38,28, y el mismo modelo que la tasa de arraigo social, circunstancias excepcionales. Vale, y después, ¿cuál es el criterio para los solicitantes que tienen trámites? Perdón, no, este no es. No. Sí. Acreditación de la unidad familiar y vulnerabilidad. ¿Qué criterios definen el vínculo y la vulnerabilidad en casos complejos? Tipo hijos mayores con discapacidad, padres mayores no empadronados, falta de patria potestad, etcétera, etcétera. Para nosotras, la vulnerabilidad es que, claro, para mí cualquier persona en situación administrativa irregular está en situación de vulnerabilidad, cualquiera. O sea, no tenéis o no tienen acceso a trabajo, a un trabajo con contrato, no hay acceso a medios económicos, a prestaciones, ayudas. Normalmente la vivienda es precaria, carísima, carísimas en todos los casos, pero sí somos conscientes del abuso que se produce en las personas migradas que aún encima tienen menores a cargo y que no tienen acceso a vivienda digna y en condiciones. Entonces, sería más que suficiente. Los criterios de vulnerabilidad, la situación de migrante en situación administrativa irregular viene recogida en la normativa de la Xunta, con lo cual no debería haber mayores dificultades. El hecho de tener menores en España no acredita vulnerabilidad, o sí, depende de cada caso. Para acreditar que tengo menores, siempre la partida de nacimiento de mis hijos. Y la discapacidad tiene que ser acreditada, que las discapacidades en personas irregulares no están reconocidas, hay que tener un permiso de residencia. Entonces, aunque yo tenga acreditada una discapacidad en país de origen, aquí hasta que no haya una residencia no voy a obtener el certificado. Vale, y con esta última cerramos. Muchas gracias, Elena. No sé si quieres cerrar con alguna cosa más, alguna aclaración. No, si tenéis, pone por ahí una tasa por cada interesado, dije en algo, es que tengo el chat abierto y se me van los ojos, perdón, dije hace un rato que sí, que en principio es una tasa por cada interesado, es lo que nos han dicho, por cada miembro de la unidad o por cada persona que va a obtener un permiso de residencia. Y nada más, en principio lo que os podemos decir es,
Va a haber otra charla como esta, a la que si alguien se ha quedado con dudas puede volver a participar. Seguimos haciendo charlas presenciales. Es un procedimiento sencillo. De verdad, hay una clarísima intención de que todo el mundo que cumpla los mínimos requisitos, que son 1 de enero del 2026 y 5 meses, a partir de ahí, con unos pocos de documentos, vamos a poder tener un buen permiso de residencia y de trabajo, que se va a renovar dentro de un año y va a ser bastante sencillo, que este permiso también nos permite estudiar, que vi por ahí alguna pregunta de estudios, y que tenemos hasta el 30 de junio, que hay tiempo para, ante la duda, frenar, revisar, consultar, y si se presenta un poquito más tarde que de primeros, no sucede nada. No hemos detectado problemas con la cita. Acabo diciendo Ministerio de Inclusión, lo ponéis en Google, os va a aparecer ya la página de regularización y ahí hay 3 formas para pedir cita: con certificado digital, a través del teléfono 060, que tiene el coste de una llamada nacional de 1 minuto, independientemente de la duración de la llamada, o con un formulario, si no queréis utilizar el número de teléfono. Y son las 3 vías para tener acceso a la solicitud de cita previa en las distintas oficinas que hay habilitadas. No hemos detectado problemas con las citas. Ya tenemos un montón de gente con cita solicitada para esta semana. Y aún así hay hasta el 30 de junio, que a lo mejor las primeras semanas se colapsa un poco más. Nosotros en el primer taller que hicimos por esta plataforma éramos más de 200 personas y ahora pues somos, bueno, cerca de 60 hemos ido, que tampoco somos pocas. Entonces, a medida que vayan pasando los días, solo llevamos 2 de presentaciones presenciales, podremos ir segurísimo bueno, que acreditando mejor o valorando con más calma nuestras propias solicitudes presenciales. Vale, está aquí Saray Durán, que es la directora de Cosdo Sur. Creo que quería comentar algo. Nada, por aclarar un tema que creo que no se dijo en las vías de solicitud. El certificado de vulnerabilidad, lo que comentaba Elena, en principio lo ideal es que se pidan servicios sociales, sobre todo las personas que sois de otros ayuntamientos en las que no podemos colaborar Cosdo Sur directamente, o a entidades acreditadas. En Coruña está SOS Racismos y Viraventos, y probablemente se unan más entidades, por lo que podéis ir preguntando a entidades con las que tengáis vinculación. Las personas que son usuarias de Cosdo Sur en Galicia pueden solicitar el certificado de vulnerabilidad de 9 a 2 de lunes a viernes. Están los trabajadores sociales y lo dan en el momento. Y las que no podéis, y que sea el caso que comentaba Elena, de que no podéis obtenerlo porque no tenéis vinculación ni con servicios sociales ni con ninguna otra entidad acreditada, podéis pedirlo a través del correo regularización@ecosdosur.org y os vamos a enviar un enlace para anotaros ahí. Por una cuestión organizativa, lo que comentaba Elena, es mejor que intentéis siempre ir o a los servicios sociales del ayuntamiento o a entidades acreditadas con los que tengáis vínculo, porque es la forma más rápida de obtener el certificado de vulnerabilidad, ¿vale? Pero si no, tenéis esa opción, escribiendo al correo electrónico y os enviamos un formulario para anotaros para el certificado de vulnerabilidad. Acordaros siempre de tener en cuenta lo que comentaba Elena, de que realmente se necesite, porque hay muchas casuísticas en las que no. Vos vamos a escribir ahora el correo electrónico por el chat. Saray, si pudieras ponerlo. Vale, y nada, yo sé que algunos de vosotros y vosotras os habéis quedado con algunas dudas. Os recomendamos que sigáis viendo los webinars y la información que vamos subiendo a nuestras redes sociales y sobre todo, nada, que si seguís teniendo dudas, pues que contactéis con las entidades y que preguntéis. Eh, yo creo que muchas de ellas se han contestado durante el día de hoy, entonces también os emplazo a que volváis a ver el webinar cuando lo subamos y si no, que veáis los anteriores. Y nada, que sigáis atentos y atentas. Muchas gracias, Elena. Gracias. Y gracias a todo el mundo por venir. Hasta la próxima. Hasta la próxima.